Ha llegado. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Nuevamente, para mí es un privilegio haber compartido todos estos días, todas estas secciones del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro corto, pero es muy profundo. Y obviamente que en 6 secciones no lo podemos abarcar todo. Tenemos que seguir. Pero bueno, yo pienso que más adelante, si el Señor lo permite, estaremos por aquí para continuar con este tipo de tema. Como dijo el pastor, el tema de esta noche lleva por título La hora de su juicio ha llegado. Y los versículos que principalmente vamos a desarrollar, vamos a analizar, se encuentra en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Estos 2 versículos se conocen, o los conocemos nosotros, como el mensaje del primer ángel. Y aquí se destacan varios puntos, pero nosotros hoy vamos a analizar 4 puntos de estos 2 versículos. El primero es: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Bueno, debemos entender que esta visión de un ángel volando por el medio del cielo es simbólica. No es un ángel literal que está volando trayendo el mensaje. El ángel lo que está haciendo allí es representando a los servidores de Dios, que son hombres y mujeres ocupados en la tarea de proclamar el evangelio eterno. Aquí, como dije, no se refiere a un ángel literal. Simplemente analicemos lo siguiente: Cristo eligió a 12 hombres para que fueran sus discípulos. Y esos discípulos a su vez comenzaron a predicar el evangelio y generación tras generación han sido hombres y mujeres que se han ocupado en la tarea de pasar el mensaje de generación en generación, y hoy en día nos toca a nosotros continuar con esa tarea sagrada de predicar la palabra de Dios, de predicar el mensaje de salvación. Por supuesto que los ángeles hacen su trabajo, porque allí en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, dice que los ángeles son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Ve? Pero quien está a cargo de proclamar el mensaje de la palabra de Dios son personas humanas, hombres y mujeres comprometidos y consagrados a Dios. Cuando leemos allí el evangelio eterno, no es que se trate de un evangelio diferente, es el mismo evangelio, es el mismo mensaje que en los distintos libros de las Escrituras el Señor viene proclamando, y que es la salvación eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, no piensen ustedes que es un evangelio diferente, es el mismo evangelio, el mismo amor de Dios que se manifiesta en perdonar pecados, comenzar una vida nueva en Cristo y que esa persona alcance salvación en Cristo Jesús. Y en este último momento de la historia de este mundo, Dios levantó a un pueblo
para que proclamara este mensaje. Y ustedes se dan cuenta que el mensaje de los 3 ángeles, estamos viendo el primer ángel, la única iglesia que lo predica es la iglesia adventista del séptimo día. Las otras iglesias cristianas no predican este mensaje. Así como el pueblo de Dios fue escogido antes de Cristo, allá por Abraham y los descendientes después de Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, etc. Dios los escogió a ellos para que a través de ellos se predicara la palabra de Dios. En el tiempo del fin que estamos viviendo, el Señor escogió a la iglesia adventista para que la iglesia adventista predicara el último mensaje a este mundo que perece. Y les voy a leer una cita de Elena G. de White que está en el libro Testimonio Selecto, tomo 5, y comenzando el capítulo 12. Allí, apenas comenzando el capítulo 12, ustedes van a tener esta cita, que dice así: los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios. Y esto es muy importante. No es un capricho de personas que se puso a predicar la palabra de Dios. No, Dios los escogió. Dios nos ha escogido a nosotros. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado de proclamar al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Ustedes pueden ver la tremenda responsabilidad como adventista del séptimo día está sobre nuestras cabezas. Y que es darle el último mensaje a este mundo de que Cristo viene pronto y que para que uno pueda alcanzar salvación en Cristo Jesús, tiene que entregar su corazón y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Y sobre todo, guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Vamos a seguir analizando otro punto del versículo que venimos analizando de Apocalipsis 14, 6 y 7. Ese mensaje es para predicarlo a los moradores de la tierra y especifica a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La figura del ángel volando por medio del cielo sugiere que la obra y el mensaje de este ángel es de alcance mundial. No se centra en un punto, sino es para todo el mundo. Y el evangelio entonces debe crecer y se debe desarrollar de tal manera que toda la humanidad tenga la oportunidad de oír este mensaje, de que Cristo viene pronto, de que hay un juicio y que el Señor nos ama y quiere salvarnos. Pero nosotros como humanos tenemos que cumplir ciertas condiciones. Y como enfatiza allí, es para predicarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. No es para un solo grupo. Cuando Dios escogió a Israel, Israel se agarró el mensaje para sí y no lo compartió. Y llegó un momento que Dios tuvo que dejar de lado a la nación judía y entregarle ese mensaje a los gentiles para que los gentiles continuaran haciendo la obra. Y en el último tiempo se lo entregó a la iglesia adventista. Ahora a nosotros nos toca predicar este mensaje. Sin embargo, hay un grupo que tiene la tarea de predicarlo,
pero es para predicarlo para todo el mundo. Como dice Juan 3:16, que ustedes lo conocen. Dios amó a todo el mundo. Eso no significa que amó a las montañas y a las piedras y a los caminos y a los árboles. No, cuando dice que Dios amó a todo el mundo, se refiere que amó a todos los habitantes de este mundo. Pero ¿quién hace la diferencia? El hombre es el que hace la diferencia. Porque el versículo dice, pone una condición, para todo aquel que cree en Cristo. Si la persona no cree en Cristo, no se salva, no porque Dios no quiera salvar, sino porque la misma persona escogió no ser salvada por Cristo. Mire, hay varios versículos que le voy a leer. Por ejemplo, Juan 3:16 ya lo mencionamos, pero Juan 3:18 dice, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Entonces, ¿quién es el que elige ser salvo o no? Dios. Dios quiere salvar a todo el mundo, a toda la humanidad, pero el que toma la decisión final somos nosotros. Entonces, si tú te quieres salvar, entonces comienza a vivir conforme a la palabra de Dios, a guardar sus mandamientos, aunque sigas en el mundo, apartarte de las cosas del mundo y hacer las cosas que a Dios le agrada. Sigamos adelante. El versículo de Apocalipsis 14 también habla de temed a Dios y dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta parte del versículo deja bien claro a quién nosotros debemos rendirle adoración, plena adoración. Fíjese que podría ser suficiente con decir que debemos adorar a Dios. Y hay mucha gente que ustedes le dicen, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero lo que no aclara es a qué Dios adora. Porque nosotros conocemos que hay una entidad espiritual que ya desde el cielo quiso ser como Dios. Y Él quiere ser adorado como Dios. Quiere ocupar el lugar de Dios. Bueno, en la actualidad hay millones de personas, y va proliferando eso, de que adoran directamente al enemigo, porque creen que el enemigo es el verdadero Dios. Pero sin embargo, hay millones de cristianos que han caído en la trampa del enemigo y creyendo que adoran al Dios verdadero, que adoran a Cristo, la adoración va para el enemigo. ¿Cómo es posible eso? Porque la adoración a Dios implica seguir lo que Dios tiene registrado en su palabra. Pero cuando nosotros decimos que adoramos a Dios y hacemos nada más que lo que nos conviene de la palabra, y la otra cosa la completamos con lo que a nosotros nos parece o a lo que dicen por ahí, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Acuérdese lo que dice Isaías, que todo tiene que ajustarse a la ley que es los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, y el testimonio, que es toda la Biblia, el testimonio de Cristo. Por lo tanto, todo debe pasar a la ley y al testimonio. Si
vienen con una doctrina por allí y esa doctrina no se ajusta a la ley, al testimonio, entonces Isaías termina el versículo diciendo, es porque está en tiniebla, no le ha amanecido. Pero mucha gente, creyendo que adora a Dios verdadero, está adorando a otra entidad. Vamos a analizar un poquito más. Por alguna razón el Señor puso allí en Apocalipsis 18, versículo 4, salid del error, pueblo mío. Salid de la confusión, pueblo mío. Salid de Babilonia, pueblo mío. Por alguna razón el Señor puso eso allí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente engañada que está en una confusión y creyendo que está adorando al Dios verdadero. Por eso el versículo enfatiza, temed a Dios y darle gloria, pero al que tienes que adorar es al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. A ese Dios debes adorar. Entonces cuando nosotros pensamos en Dios creador, ¿qué libro nos lleva inmediatamente a ese pensamiento? ¿A qué libro nos lleva? A Génesis. Porque allí en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y 2, vemos cómo Dios ha ido creando todas las cosas, incluyendo el día de reposo. El Shabbat, que significa reposo, que es el séptimo día de la semana y que nosotros conocemos como el sábado. Dios creó ese día, también el séptimo. ¿Por qué es tan importante para Dios? Porque Dios reposó en ese día. Ya eso lo hizo importante. Pero aparte de eso, de los 7 días que tiene la semana, el único día que bendijo fue el sábado. Él bendijo los animales, bendijo al hombre y a la mujer, pero 24 horas de tiempo no bendijo sino el sábado. Pero ahora viene otra cosa más que hizo y que solamente la hizo en el sábado. Fue declararlo santo. Él no declaró santo al hombre y a la mujer. Sí los bendijo, pero no los declaró santo. No declaró santo a los árboles, no declaró santo a los animales. A lo único que declaró santo en toda la creación es al Shabbat, al séptimo día de la semana. Y eso le da una relevancia y una importancia tremenda a ese día. Por eso después Él lo pone como señal entre su pueblo y Él. Y luego en el monte Sinaí, cuando Dios decide descender y se instala allí en el monte Sinaí, y Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto y lo llevó allí a los pies del Sinaí. 2 veces el Señor con su propio dedo escribió la ley en tablas de piedra y en el centro de esa ley está el 4.º mandamiento, que en ese 4.º mandamiento identifica quién es el que legisla, quién es el que creó esa ley, que es Dios. Indica también cuál es el día del Señor, el verdadero día santo del Señor. ¿Cuál es? El Shabbat. Lo dice ese mandamiento. Pero aparte de eso, reconocemos allí que Dios es el creador del mundo y nuestro creador. Entonces, cuando nosotros observamos el Shabbat, estamos reconociendo todo lo que dice el Shabbat y por supuesto toda la ley y toda su palabra, porque Dios fue lo que hizo todo eso. Pero cuando la persona le entrega a Dios otro día, no lo está reconociendo como creador, no lo está reconociendo como legislador. Y entonces la adoración pasa para otra persona, para otra entidad, no para Dios. Porque Dios no es reconocido cuando se le entrega algo que no es santo como santo
Y lo que es santo lo ponen como común, lo pisotean como común. Ahora, yo no logro entender cómo estas personas caen en la trampa del enemigo. Me supongo que es porque no estudian bien las Escrituras, porque las Escrituras están muy claras las cosas. Mire, les voy a leer unos versículos para que ustedes tomen nota de que las Escrituras lo dice con claridad. Ustedes conocen muchos cristianos que sostienen la falsa doctrina, esa doctrina que ustedes posiblemente la hayan oído, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y entonces, como no estamos bajo la ley no hay que guardarla. Porque la ley fue clavada en la cruz. Hay millones de cristianos que repiten y repiten esa falsa teoría. Pero sin embargo, cuando leemos el Evangelio, por ejemplo, Mateo 5:17, dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar, es decir, para anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor mismo está diciendo que Él no vino a anular la ley, la vino a cumplir. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una tilde es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo. Ni siquiera esa letrica pequeñita, la más pequeñita de todas, va a cambiarse. No va a pasar. Ahora, Juan 14:15. Jesús le dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero si hay alguien que dice, no, es que no hay mandamientos, entonces está amando a Jesús, porque Jesús pone como condición: si tú me amas a mí, entonces guarda mis mandamientos. Y la otra persona viene y dice, no, no hay mandamientos, están clavados en la cruz. No, yo no voy a guardar ninguno. ¿Lo está amando a Jesús? Por más que diga que crea en Jesús, no lo está haciendo. Otro versículo más. Apocalipsis 14:12, ustedes lo conocen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, los mandamientos siempre van a existir. ¿Por qué? Porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Y Dios es eterno, por lo tanto, su carácter es eterno, es decir, su ley es eterna. Cuando esta gente viene y le dice a ustedes que la ley está clavada en la cruz, están hablando mal del Dios que supuestamente ellos adoran y no se dan cuenta. Porque están haciendo de Dios una persona, una entidad espiritual que tiene un carácter cambiante. Que primero pone una ley y después viene y la quita y la clava en la cruz. Y ya no hay más ley. ¿Se da cuenta? Y no se dan cuenta que están hablando mal de Dios. Que tiene un carácter, digamos, cambiante. Y la misma palabra de Dios en Hebreo 1:14 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de la eternidad. Cristo no cambia. Su carácter no cambia. Porque si tuviese un carácter cambiante, ¿qué confianza usted puede tener en Dios? Ninguna. No puede confiar. Si usted no confía en una persona que le dice hoy una cosa y mañana le dice lo contrario, imagínese cómo va a ser con Dios. No va a creer tampoco. El último punto que vamos a analizar es: la hora de su juicio ha llegado. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del juicio. Y aquí también nos encontramos con una diversidad de creencias y de opiniones. Ustedes se van a encontrar cristianos que no se plantean el tema del juicio. Ni lo piensan ni saben que va a haber un juicio. Hay otros que no saben,
No lo saben, simplemente no saben si alguna vez va a haber juicio. Muchos dicen, por ejemplo, cuando la persona fallece, que se van al cielo. Entonces están dando a entender que fueron juzgados y ya de una vez se murió, fueron juzgados en un instante y ya están en el cielo, con la recompensa de estar ante la presencia de Dios. Mucha gente dice eso. Y hay otros que dicen, bueno, sí hay un juicio, pero ese juicio va a tener lugar justo cuando Cristo venga en majestad y gloria. Ahí va a ser el juicio. Y no es así. No es así. Aquí en Apocalipsis dice, la hora de su juicio ha llegado. Esa oración, ese verbo está en el pasado. Es decir, que el juicio ya llegó, ya comenzó. Está en el pasado. No es que llegará en el futuro. No, ya llegó. Está en el pasado. Pero el versículo de Apocalipsis 14:7 no especifica cuándo llegó. Dice que llegó, pero no especifica cuándo llegó. En Apocalipsis 11:19 leemos también que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Es decir, que el lugar santísimo se abrió y se podía ver el arca. ¿Qué pasaba en la tierra cuando se corría el velo y se veía el arca? ¿En qué momento? Ese momento era el del Yom Kippur, o en el día de la expiación, o en el día del perdón, que era de las 7 fiestas judías, la fiesta más importante, más solemne del año, que era el día de la expiación. Tanto era así que la fiesta anterior a esa, 10 días antes, tocaban las trompetas, todo el día tocando trompeta, que era la fiesta de la trompeta, para decirle al pueblo, te faltan 10 días para que arregles las cosas con Dios, con tu vecino, porque viene el día de la expiación. Y si ellos no arreglaban las cosas con Dios, ese día de la expiación eran cortados del pueblo. Porque el día de la expiación era un día de juicio. Se le borraba los pecados a las personas que hicieron las previsiones correctas que Dios había mandado en su ley ceremonial. Cuando ellos cumplieron bien la ley ceremonial, entonces sus pecados que habían sido trasladados al santuario y acumulados allí en el velo cuando el sumo sacerdote asperjaba sangre allí. Bueno, esos pecados eran borrados en el día de la expiación. Todo el año anterior, las personas iban con un corderito, una vez al año por lo menos, o un chivito, o 2 palomitas, o un macho cabrío, o un carnero, o un becerro. Ellos iban, confesaban sus pecados, ponían las manos sobre el becerro y confesaban sus pecados, es decir, que los pecados de la persona lo transfería al becerro, entonces o al cordero, o al chivito, al animal, y entonces después ese animal lo degollaba. El sacerdote en un recipiente ponía un poco de esa sangre, la otra sangre se botaba a los pies del altar del sacrificio. Pero un poco de esa sangre se llevaba dentro del tabernáculo y se asperjaba en el velo 7 veces. Eso indicaba que el pecador había transferido sus pecados al corderito, y como la vida del corderito está en la sangre, esa sangre estaba contaminada de pecado, y al asperjarla en el velo, es que se estaba registrando el pecado confesado ante la presencia de Dios que estaba del otro lado del velo en el arca del pacto.
Ese era el procedimiento legal que se hacía. Cuando la persona hizo eso en el año, entonces el sumo sacerdote que entraba en el día de expiación hacía su ceremonia y podía entonces borrar los pecados confesados del año anterior. Y ese es lo que está haciendo Cristo Jesús en el cielo, que comenzó. ¿Pero cuándo comenzó? Porque acá dice, la hora de su juicio ha llegado y nada más. Pero ¿cuándo llegó esa hora? Apocalipsis, que recién leímos, que se abrió el Apocalipsis 11:19, se abrió el templo y se vio el arca del pacto, es decir, que Jesús entró al lugar santísimo, pero tampoco dice cuándo fue. Entonces, para eso tenemos que ir a otro libro, que es el libro de Daniel. Y allí vamos a comenzar, por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel, tenemos el versículo 9 y 10, donde se habla del anciano de días representando al Padre. El anciano de días representa al Padre. Y allí en ese pasaje dice, fueron puestos tronos, el juez se sentó, que es el anciano de día, y los libros fueron abiertos. Ya al decir que el juez se sentó es que comienza el juicio, pero no dice la fecha en que comenzó. Luego aparece Jesús en el versículo 13 y 14 de Daniel 7. Nos habla de que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, ese es Cristo Jesús, vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cristo Jesús se presenta ante el Padre para comenzar el juicio. Dios es el juez supremo, pero Cristo es el que nos va a juzgar a nosotros y a la vez nos va a defender. Él es nuestro juez y Él es nuestro abogado, pero el juez supremo es el Padre. Y entonces Jesús, si en la persona encuentra mérito para defenderla ante el tribunal celestial, Él la defiende. Si Jesús no le encuentra mérito, no la defiende. Porque esa persona no hizo mientras tuvo vida aquí en la tierra, no hizo la voluntad del Padre. Pero ese capítulo 7 tampoco nos dice cuándo comienza el juicio. Entonces tenemos que seguir buscando en el libro de Daniel y ahí nos vamos al capítulo 8. Y en el capítulo 8 dice sí cuando comienza. En el capítulo 8, versículo 14 dice, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Y qué era la purificación? ¿Cuándo se hacía la purificación? En el Yom Kippur que le acabo yo de mencionar. En el día de la expiación se purificaba el santuario, porque el santuario estaba todo lleno de pecado. Pero había un día en el año que se quitaban todos esos pecados del santuario. Se purificaba el santuario. Quedaba libre de pecado en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Y Cristo comenzó en el cielo la expiación, porque lo que pasaba en la tierra era figura y sombra de las cosas celestiales, nos dice Pablo allí en el capítulo 8 de Hebreos, del 1 al 5. Hebreos 8, del 1 al 5, allí nos dice que todas esas cosas que se hacían en el santuario terrenal eran figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Cuándo entró Jesús entonces? Al final de esa profecía que dice Daniel en 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Pero ¿cuándo se terminaron esas 2300 tardes y mañana? ¿Y qué significa 2300 tardes y mañana? Entonces allí nosotros tenemos que comenzar a analizar, a estudiar la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Génesis y leemos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, leemos el versículo 5, el 8 y el 13, dice, y fue la tarde y la mañana el día primero.
Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Así sucesivamente. Quiere decir que tarde y mañana es como la Biblia define un día. Entonces cuando Daniel dice 2300 tardes y mañana, lo que está diciendo realmente 2300 días. Al final de los 2300 días comenzó el juicio en el cielo. Pero como es una profecía de tiempo, hay que aplicarle los principios de día por año a la profecía. Quiere decir que si la profecía menciona un día, para nosotros es un año. Y ese principio está en la Biblia. Ustedes, por ejemplo, lo buscan en Levítico 25:8, Número 14:34 y Ezequiel 4, versículos 5 y 6. Allí está el principio donde Dios le dice al profeta un día por año. Un día por año. Allí está el versículo Números 14:34. ¿Ve? Dice un día por año. Un año por cada día. 40 días, 40 años. Ese es el principio que tenemos que aplicar. Entonces, en definitiva, Daniel 8:14 está diciendo, hasta 2300 años, después que terminen estos 2300 años, allí comienza el juicio en el cielo. Allí comienza la hora del juicio. Pero hay un detalle más. ¿Y cuándo comenzaron esos 2300 años? Para saber que después que terminen esos 2300 años, empieza el juicio. Daniel 8:14 no lo dice. Entonces tenemos que ir a otra profecía de tiempo que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel, del versículo 24 al 27. Voy a mencionar nada más que el 24 y el 25. Porque allí en el Daniel 24 dice, la profecía de las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo o están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué está diciendo allí? Que Dios le está dando al pueblo hebreo que se había portado mal, que había violado su ley y que tuvo que venir Nabucodonosor de Babilonia y llevárselos cautivos a Babilonia, porque no siguieron la palabra de Dios. Entonces, el Señor le está diciendo que los va a regresar a Jerusalén y les va a dar 70 semanas de años. Porque 70 semanas son 70 por 7. Cada semana tiene 7 días. 70 por 7 son 490 días. Pero si le estamos aplicando el principio de día por año, son 490 años. Dicho de paso, la versión Reina Valera dice 70 semanas, pero hay otras versiones bíblicas que dicen 70 semanas de año. Ya lo está diciendo. Entonces, 490 años le va a dar el Señor al pueblo de Israel para que se arrepienta, como dice allí, para terminar la prevaricación, para ponerle fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sobre todo sellar la visión y la profecía. Es decir, para darle cumplimiento a la profecía. 490 años. El versículo 25 de Daniel 9 dice allí cuándo comienzan esos 490 años que son cortados de los 2300 años. Si usted tiene una soga de 2 metros 30 o de 2300 centímetros y quiere un pedazo de 490 centímetros, obviamente que usted va a empezar en la punta de la soga y va a medir 490 centímetros. Quiere decir, con este ejemplo, que las dos profecías, 2300 años y 490 años, comenzaron el mismo día. Entonces, ahora tenemos que consultar la historia. ¿Cuándo se dio la orden de reconstruir
allí lo que dice, 70 semanas, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, van a haber primero 7 semanas para reconstruir y luego 62 semanas para que ustedes se pongan en armonía con Dios. Y luego la última semana, que no la vamos a analizar, que es la vida de Cristo y la muerte de Cristo, en la última semana, y la muerte de Esteban. Entonces, ese decreto del rey Artajerjes, ustedes tendrían que ir al libro de Esdras y leerse todo el capítulo 7, y allí está la orden que dio Artajerjes de reconstruir a Jerusalén, el muro y el templo. Allí salió la orden de reconstrucción. En la historia, y ya eso se consulta en historia, ¿qué año fue ese? 457 antes de Cristo. Allí salió la orden, allí se hizo efectiva la orden del rey Artajerjes de reconstruir a Jerusalén. Pasaron 40 años, hasta el 408 a.C., se tardaron en reconstruir el muro, la ciudad y el templo. Y allí también comenzó los 2300 años. Entonces, ¿cuándo terminan esos 2300 años? En 1844 de la era cristiana. Y ahí ustedes tienen ese gráfico que ilustran perfectamente cómo están distribuidos los años. Ustedes ven que comienza allí en el 457, decreto de Artajerjes para restaurar Jerusalén. Pasan 7 semanas, que son 49 años, hasta el 408 a.C., que es todo el tiempo que ellos se tardaron en reconstruir el muro, la ciudad y el templo. Y luego 62 semanas hasta que Cristo es ungido, es decir, cuando Cristo es bautizado. En la mitad de la semana, Él tiene media semana, que son 3 años y medio, donde Él predica, sana, hace milagros, etc. Y en la mitad de la semana eso lo dice la misma profecía de los versículos 26 y 27, que no la podemos analizar por falta de tiempo, pero termina en el año 31 después de Cristo, y luego con la muerte de Esteban queda concluido de que el pueblo hebreo rechaza a Cristo y rechaza a los que siguen a Cristo. Por lo tanto, a partir de allí, el Señor le abre las puertas a los gentiles. Y por eso, después del año 34, aparece Pablo predicándole a los gentiles como el apóstol de los gentiles. La profecía también habla de la destrucción del templo, y eso tiene lugar en el año 70 después de Cristo. El general Tito con legiones de soldados romanos destruyen a Jerusalén, destruyen el muro, y lo que queda hasta el día de hoy es el muro de los lamentos que está por allá en Jerusalén. Y en el 1844 comienza la hora del juicio. Allí la hora del juicio llegó, 1844. Nosotros hemos nacido cuando el juicio está en pleno desarrollo. Mientras nosotros estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios, el juicio se está llevando a cabo en el cielo, con los muertos, solos con los muertos. Dios empezó allí en el 1844 con Adán y Eva, luego sus hijos, sus nietos, y así generación tras generación. Y luego cuando termine con los muertos, y eso falta muy poco, va a comenzar con los vivos, con los que estemos vivos. Y ahí viene lo que vimos en el tema pasado, que los que están vivos van a estar haciendo sus trabajos, van a estar yendo, viniendo, y no se van a dar cuenta que Dios llamó su nombre para ser juzgado. Y en ese instante ellos van a recibir el sello del Dios vivo para salvación eterna, y no van a saber que fueron sellados. Y otros no lo van a recibir. Y entonces van a engrosar las filas de los perdidos. Y no se van a dar cuenta. Después se van a dar cuenta.
pero en el momento que son sellados, no. Y entonces se cumple el versículo que la otra vez mencionamos de Apocalipsis 22:11, el que es justo y el que es santo va a seguir practicando justicia y santificándose. Pero el que es malo, el que ha rechazado a Dios, va a seguir hundiéndose en el pecado. La hora de su juicio ha llegado. Dios tiene, sí, todos tenemos que comparecer ante el juicio de Dios. Pero no debemos temerle al juicio cuando nosotros hemos escogido a Cristo Jesús, porque Él es nuestro juez y es nuestro abogado. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar las estrofas de